8:59, vamos a centrarnos en la inversión en renta fija. Comentaba antes Miguel que hay una elevada incertidumbre en los mercados actuales. ¿Cómo analizáis los mercados actuales de los bonos? ¿Cómo analizáis desde Allianz Bernstein la situación de lo que está sucediendo en la renta fija? Bueno, la renta fija tradicionalmente ha sido un activo refugio, un activo en donde los inversores, sobre todo españoles, que somos muy conservadores, pues lo hemos utilizado pues para sentarnos y cobrar, digamos, ese cupón. Sí que es cierto que últimamente pues, han venido momentos un poco más convulsos, un poco más de incertidumbre, que no estamos acostumbrados a ello, sobre todo estos inversores de renta fija, pero bueno, nosotros damos un voto de tranquilidad y de prudencia en este sentido. El mercado de renta fija es muy grande, hay que saber escoger los bonos, hay que saber los mercados y bueno, pues evidentemente esa incertidumbre o esa situación actual en donde puede haber un poco más de actividad mediática, incluso de mercado, bueno, pues eso se tiene que traducir pues, en una serie de actuaciones por parte de los gestores, como nosotros de gestión activa, para poder tranquilizar un poco a los inversores. ¿Puede la inflación convertirse en una preocupación en la zona euro al final? Pues bueno, nosotros a ese argumentario decimos taxativamente que no. Nosotros pensamos que el Banco Central Europeo tiene unas previsiones para el año 2023 de un 1,5% de inflación. Yo creo que la semana pasada o hace 2 semanas estuvimos aquí hablando de las previsiones que habíamos lanzado para este último trimestre y de cara ya al año que viene. Y evidentemente no solamente las estimaciones del Banco Central Europeo, sino también las de otros bancos de inversión o gestoras como la nuestra, estiman que en el largo plazo se va a apagar un poco ese fantasma de la inflación. Pero sí que es cierto que hoy en día los objetivos de inflación todavía por parte del Banco Central Europeo están lejos de ese 2% o por encima de ese 2% que claramente puede llegar a preocupar significativamente, pero existen mecanismos para poder apagar esa inflación de alguna manera y una de las cosas que vemos claramente es pues esas compras por parte del Banco Central Europeo que siguen existiendo. Ahora todavía tenemos todos los de ayudas a la pandemia, pero todas las ayudas que se están implementando de compras al mercado de bonos, pues pueden ayudar también a este mercado a traer esa tranquilidad, ¿no? Para el inversor, sin embargo, es un cambio de paradigma muy importante que la inflación haya llegado, ¿no? También en la zona euro y a nivel general. Un inversor, por ejemplo, que no sea activo, que no se mueva, que no, como dices tú antes, no se busque bien qué parte de la renta fija, dónde, que de verdad no tenga una actuación activa, pues puede encontrarse con situaciones en las que una pérdida de su cartera del 4% en el fondo se puede ver hasta duplicada hasta el 8% por culpa de la inflación. Entonces, ¿qué debe hacer el inversor para estar siendo vigilante? ¿Cómo debe actuar? Es decir, ¿cómo debe ser el nuevo inversor en un entorno inflacionario que se nos había olvidado en los últimos prácticamente 10 años? Bueno, nosotros nos remontamos un pelín más atrás, ¿no? Nosotros no pensamos que la inflación que podamos tener el día de mañana pues pueda llegar a los años 50, no estamos en esos escenarios. Estamos en escenarios, pues sí que es cierto que venimos de una situación en donde la inflación pues ha estado muy calmada y ahora se está duplicando, triplicando y claramente cuando llegas de unos niveles más bajos pues hay que ponerlo todo un poco en perspectiva, ¿no? Pero ¿qué puede hacer el inversor hoy en día? Pues por un lado, nosotros pensamos que ir a la parte corporativa del mercado de bonos pues puede ser un factor importante a tener en cuenta hoy en día en la composición de las carteras, porque lo que hace básicamente es pues evitar, digamos, la sensibilidad a los movimientos posibles movimientos de subidas de tipos de interés, pues lo bajas, digamos, yendo a la deuda corporativa, precisamente porque tiene menos sensibilidad a esos movimientos. También si bajas la duración de las carteras, por lo tanto, bajando la duración de las carteras y tener menos sensibilidad a esos movimientos en términos generales, también pueden ayudar. Y por último, diversificar. Existen otros instrumentos dentro del mercado de renta fija que siguen siendo, siguen siendo flotantes, con bajas duraciones, muy seguros, que pueden ayudarnos a paliar, digamos, esos riesgos que podamos tener en la cartera. Y te pongo
Un ejemplo, existe un instrumento que se llama CRT, en inglés es Credit Risk Transfers, que son transferencias de crédito de hipotecas americanas, por ejemplo. Eso es un activo que es muy desconocido en el mercado actual, en el mercado español, pero sí que es cierto que lleva siendo desarrollado en Estados Unidos desde hace bastante tiempo y es un activo bastante conservador. No lo quiero llamar seguro, pero sí conservador, que está ligado a las viviendas. Y claramente el ganador cuando sube la inflación son las viviendas. Por lo tanto, un activo de este tipo puede ayudar a componer una cartera y diversificarla. ¿Qué papel tienen los mercados de deuda corporativa en China? Bueno, hay que poner un poco todo en perspectiva, ¿no? Desde un poco, siempre me gusta decir esta frase, pero yo creo que es interesante, ¿no? Ponerlo en perspectiva. Y bueno, hemos experimentado una de las mayores oleadas de ventas en el mercado de bonos chino en las últimas semanas, ¿no? Sobre todo provocado por la crisis que nos ha derivado del mercado inmobiliario chino y en concreto de Evergrande. Entonces, es importante tener en cuenta que hay que hacer un análisis riguroso siempre de todos y cada uno de los bonos que tenemos en cartera, ya sean una empresa de aquí o de allí, siempre hay que tener, pero más en detalle cuando se trata de un mercado como el chino. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor para el mercado chino dejar caer una empresa como Evergrande pues no genera un riesgo sistémico. Por lo tanto, a día de hoy, son digamos, el argumentario que tiene el gobierno de Pekín para un mercado inmobiliario y en concreto una compañía que está no haciendo frente, digamos, a sus pagos, ¿no? de sus bonos. Por lo tanto, esa situación hay que tenerla muy en cuenta, pero también es importante tener en cuenta que esto puede afectar a otros sectores, como puede ser el de equipos o como puede ser el de la construcción, materiales de construcción, ¿no? Por lo tanto, todavía no hay ningún mecanismo encima de la mesa, pero sí que en el horizonte podemos ver cómo el día de mañana puede haber otra serie de iniciativas por parte del gobierno chino para permitir o ser un poco más laxo en las políticas de financiación, digamos, de este sector en general. Por lo tanto, esto puede ayudar al sector inmobiliario chino. Veremos a ver cuándo y cómo se hace. Pero el mercado inmobiliario chino ha estado en todos los noticiarios, pero claramente hay que mirarlo muy de cerca por todas las repercusiones que puede tener a nivel global. ¿Qué ventajas pueden tener, sobre todo en el largo plazo, entiendo, los bonos que estén vinculados a criterios ESG? Bueno, yo creo que participar hoy en día desde un punto de la financiación por parte de las empresas a tener una huella de carbono más baja, luchar contra el cambio climático o directamente ayudar a esos factores E, S y G desde un punto de vista del medio ambiente, de la gobernanza o del factor social, es cuanto menos interesante, ¿no? Por lo tanto, tenerlo en cuenta a la hora de poder financiar, porque cuando estás comprando un bono estás financiando, digamos, esos objetivos, pues tienes que tenerlos en cuenta. Desde un punto de vista de la gestión, el mundo de la ESG, los ODS, que tanto se habla y hemos hablado aquí muchísimas veces, lo que te pone en perspectiva es, bueno, cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades. Incrementar o digamos, incorporar, mejor dicho, esos riesgos al análisis y a las carteras es simplemente saber dónde quieres estar y dónde no quieres estar. Y eso le puede pasar perfectamente también al inversor privado, ¿no? El cual puede saber dónde quiere estar y dónde no quiere estar. Por lo tanto, ese tipo de nuevo paradigma o nueva situación desde un punto de vista, abre, digamos, un nuevo mercado que antes no existía. Todos los bonos verdes que están saliendo ahora abren, digamos, un nuevo mercado que antes no existía. Sigue siendo todo muy parecido a lo que había antes, pero nos puede ayudar a diversificar también más la cartera y empezar a incorporarlo de otra manera a nuestras carteras. ¿Qué estrategia a fondo de Allianz-Bernstein puede encajar con esta fotografía que hemos planteado? Bueno, yo creo que, y hemos hablado aquí mucho también de las distintas alternativas que podemos ofrecer a día de hoy a los inversores. Y hemos hablado en concreto de una que habla de la renta fija de una manera muy diversificada en el mercado americano, que es el AB American Income.
Básicamente lo que buscamos es una balanza entre lo que es los activos de renta fija más seguros, como son los gubernamentales americanos, todo tipo de inversión, no solamente del gobierno central, sino también de los distintos estados que pueda tener el mercado de bonos americano, pero también con el mercado más corporativo, ¿no? Tanto desde un punto de vista de high yield como de investment grade. Por tanto, esa combinación y esa diversificación que te da la paleta de colores del mercado americano de renta fija es increíble y es muy importante. Por lo tanto, esto es un producto que nosotros llamamos agregado, porque agrega todo tipo de inversiones, pero sí que desde un punto de vista que nosotros llamamos barbell, ¿no? Y en la oficina hablamos mucho del barbelismo, pero en realidad lo que buscamos es el equilibrio en la inversión para traer tranquilidad a los inversores, y el American Income trae y puede incorporar todo esto que hemos hablado. Pues muchísimas gracias, Miguel Luzarra, director para Iberia de AllianceBernstein. Nos cogemos el nombrecito que es clave cuando estamos hablando de fondos. Buen día y buen negocio. Igualmente, gracias.